Dani Welpe, que el hombre más adelantado, el que va a aumentar ahí la presión ante Ryan Ennori. La pared es buena con Podense, se puede marchar Ryan Ennori, se ofrece Fabio Silva, encuentra a Vitinha en la frontal del área. Vamos a ver Vitinha que dispara. La parada a la mano que metió el jugador, pero buena intervención del guardameta español. Pone el animal al centro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! Señor capitán, se elevó por encima de todos para meter el primero del partido, para adelantar al Brighton and Hove Albion. Se elevó por encima de todos, el centro es buenísimo y el remate al fondo de la red para adelantar al Brighton and Hove Albion. Se encontró con la cabeza de Ben White. Pero es Fabio Silva el que se puede marchar. Ojo, Fabio Silva, le ha cogido Luis Dunk y eso va a ser cartulina roja. Que pues una de cal y una de arena. El autor del gol que por ahora permite la victoria de su equipo y el autor de la expulsión que les va a dejar con un hombre menos en el minuto 52. Una expulsión pues de manual, último hombre, roja directa. Ocasión manifiesta de gol y Fabio Silva que provoca la expulsión del capitán. Importante quedarse con uno menos, importante también. White está en la izquierda, Ryan Ennori, la esperan William José, Fabio Silva, Adama Traoré en el centro del área. Está también Joever ofreciéndose por la banda derecha, la tiene Adama, Adama tocando con Fabio Silva. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Adama Traoré! Misil español para abatir al otro español que está sobre el terreno de juego. Darle la vuelta o conseguir empatar el partido a Adama Traoré, que recibe en la frontal del área, combina casi sin espacio, el pase es buenísimo, la pared. Anotar uno más, Dendonker con Ryan Ennori. Ryan Ennori que le quiere hacer el lío y se lo hace a Moder, la pone, le va a caer a Gibbs White de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! Tanto va Alcántaro la fuente que al final llega el gol de Morgan Gibbs White. El lamento de Robert Sánchez. Pues casi a la escuadra de la portería de Robert Sánchez, imposible para el español. Ryan Ennori incorporándose al ataque, el rechace que le cae hasta en dos ocasiones. Nos vamos a ir al 96, casi de partido. Rui Patricio, ese balón arriba y ahora sí, acaba el encuentro. Le da la vuelta al marcador el Wolverhampton. Victoria del Wolverhampton.